Raycon, una ciudad americana del Medio Oeste. Rockford, una isla aislada en medio del mar. China, una isla que se convertiría en la segunda Raycon. Aún quedan muchos interrogantes sobre estos terribles incidentes que aparentemente no tienen relación alguna, aunque se cree que la multinacional Umbrella está implicada de alguna forma. Poco se sabe de esta misteriosa empresa, cuándo se fundó y por quién, cómo se creó el virus T. Para descubrir la verdad, debemos indagar en lo que ocurrió antes. Vamos a contar la historia oculta de Umbrella. Bueno, empecemos en el periodo conocido como la Era de la Exploración. La palabra clave acá es Travis Trading, que es una empresa propiedad de un opulento comerciante europeo, Thomas Travis. Esta compañía se benefició del comercio en Oriente y sentó las bases del transporte de mercancías, que luego se convertiría en una división en Trisel. Por ello, a principios del siglo XIX, la empresa Travis Trading se convirtió en muy próspera. Henry Travis, el menor de 7 hermanos, invirtió gran parte de su fortuna en la exploración de África. Se vio influenciado por las hazañas de exploradores como Dave Livingstone, que estaban causando verdadero revuelo en la prensa diaria. Henry realizó 5 expediciones al continente africano con el objetivo de conocer sus regiones. A pesar de los resultados poco tangibles, sobrevivió por la riqueza que generaba a su familia. Tras su 5ª y última expedición en África, Henry Travis volvió a su país natal, nada menos que 34 años después de haber partido por primera vez. Henry recopiló todos los documentos de sus expediciones en una impresionante obra de 72 volúmenes, titulada Estudio de Historia Natural. Estos tomos abarcan multitud de temas, desde animales, plantas, insectos, minerales y topografía hasta las poblaciones nativas, pasando por su historia, cultura y tradiciones. Esta extensa obra incluía también documentos donde se describía el folclore de los distintos pueblos del continente. Dichos tomos constituían una verdadera enciclopedia del continente africano. Los especímenes obtenidos de la fauna africana fueron utilizados para crear a la independiente división farmacéutica. Ya en los años 60, las 3 divisiones de Travis Trading ya estaban totalmente establecidas y formaban un conglomerado conocido por el nombre de Trisel, por eso el Tri. Sin embargo, la familia Travis no era la única que sabía de los conocimientos de Henry. El fundador de Umbrella, Oswald Spencer, estaba interesado en las costumbres de las zonas recogidas en los diarios, especialmente en los rituales de los Ndipaya. La hipótesis de Spencer era que la flor empleada en sus rituales escondía un importante secreto, y de hecho esto fue lo que llevó al descubrimiento del virus Progenitor. La tribu Ndipaya adoraba las flores con un propósito: elegir quién era digno de ser su líder. El que sobreviviera después de comer de las flores venenosas, según las leyendas, heredaría una gran fuerza.
un innovador hallazgo el 4 de diciembre de 1966 por el Dr. Oswald Earl Spencer o Lord Spencer, como se le conocía. James Marcus y su alumno Brandon Bailey, después de viajar por África en busca de la flor Ascensión al Sol, y luego de 3 meses de búsqueda, y también luego de haber sido atacado muchas veces por la tribu Ndipaya, consiguen hacer las pruebas a esta flor descubriendo la existencia de un virus, hasta entonces desconocido, capaz de modificar el ADN, por lo que emocionados llevan las muestras a América. En 1967 se descubrió que estas muestras, las muestras de cultivo de la flor, que fueron tomados, no mostraron ninguna característica de alterar el ADN. El cultivo de la flor para la producción en masa también produjo otro dilema, ya que las flores no contenían el virus en absoluto, y concluyó que era el terreno. El 23 de marzo, Spencer y Marcus hablaron sobre la creación de una empresa farmacéutica que sería una fachada para investigar más a fondo este virus. Mientras tanto, la mansión Spencer fue complementada en 1967. La misma se encontraba ubicada en las montañas Arklay, una zona boscosa cerca de la ciudad de Raycon City. Ese año, Marcus y Brandon optaron por regresar a África, ya que no tenían progreso. George Trevor diseñó y culminó la mansión Spencer con el laboratorio subterráneo, pero Spencer, muy paranoico, algo habitual en él, temía que los Trevor terminaran siendo un problema para sus planes con tal laboratorio, por lo que decidió deshacerse de ellos y darles de paso alguna utilidad. Para esto invitó a George y su familia a una celebración por la construcción de la mansión. Pero George no pudo ir con su familia porque tenía un apretado horario. En este caso fue Jessica Trevor y su hija Lisa Trevor las que asistieron primeramente. Lisa Trevor tenía 14 años. Ellas fueron obviamente las primeras en llegar. Las dos mujeres fueron secuestradas por los hombres de Spencer y encerradas para ser de conejillos de indias en los sádicos experimentos del hombre con el virus progenitor. Cuando finalmente George llegó a la mansión, Spencer informó al arquitecto que su esposa había sido avisada que una tía estaba hospitalizada, por lo que ella y Lisa debieron marcharse por tal emergencia. Es entonces cuando lo capturan, pero este consiguió escapar al darse cuenta de las mentiras de Spencer. Supuso que su familia estaba en algún lugar de la finca, iniciando una búsqueda desesperada. Final e irónicamente, cayó en las trampas que él mismo había diseñado y quedó encerrado en un pozo oscuro, muriendo de hambre, sed y por haber condenado a su familia. El 10 de noviembre de 1967 se inició la experimentación con Jessica y Lisa. Mientras que a la primera se le inyectó el tipo A de virus progenitor, a Lisa se le inyectó el tipo B. El cuerpo de Lisa no comenzó a mostrar signos de mutación inmediata, pero durante el periodo de observación su estado mental y físico fue empeorando poco a poco. Jessica logró trazar un plan de escape y dejó una carta para que su hija pudiera huir. En dicha carta, Jessica le explica a Lisa cómo es que comienza a perder la memoria y la conciencia, con el claro temor de no volver a recordarla, a ella y a George.
esta carta nunca llegó a manos de Lisa, ya que no volvieron a verse hasta 2 días después de que fue escrita. En este momento ya era tarde para Jessica, quien ya había perdido la conciencia y la memoria. Lisa, al percatarse de esto, creyó que ella no era su madre. A pesar de tener el mismo rostro, había perdido su esencia por dentro, por lo cual, en un arrebato de furia, Lisa asesinó a su madre y le arrancó la piel de la cara para terminar cosiéndosela sobre la suya, con la idea de que tenía que buscar a su madre para devolverle su cara.